Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Damos gracias al Señor. Nos permite poder estar nuevamente en comunión a través de este medio. Esperamos que su semana haya sido una semana bendecida y que esta semana que comienza también podamos gozar del respaldo, de la presencia del Señor. Amén, de su misericordia, su fidelidad para la gloria de su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Si me acompaña mi amado hermano al libro de Gálatas. Amén. Esta oportunidad vamos a estar en el libro de Gálatas capítulo 1. Aleluya. Verso 6 al verso 9. Y este pasado domingo tuvimos nuestro glorioso servicio de Santa Cena, una tarde muy especial, muy bendecida, ya que fue la primera vez que pudimos todos reunirnos juntos en más de un año. Amén, así es que fue una tarde memorable, va a quedar plasmada en la mente, en el corazón de muchos de nosotros para la gloria del Señor. Qué bueno fue poder reunirnos el pueblo de Dios juntos nuevamente para exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Aleluya, estamos ya con expectativas para la próxima, en el mes de julio, 4 de julio, domingo. Vamos a celebrar nuestra liberación, nuestra independencia de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Amén, de sus consecuencias, liberación de la muerte. Aleluya. Y celebrar la nueva vida que Cristo nos ha dado para la gloria de su nombre. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice el apóstol Pablo: por el Espíritu estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu bendición, por tu palabra. Oramos, Señor, que tú envíes tu Espíritu, envíes tu palabra. Renuévanos, transfórmanos, vivifícanos, abre nuestro entendimiento. Danos más luz, más revelación, Señor, en tu Escritura. Podamos entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas, y podamos llevar mucho fruto para tu gloria. Bendice cada hogar en el cual, Señor, esta palabra penetra. Bendice cada familia en estos momentos tiene comunión con nosotros a través de este medio. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, obra milagros en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia en este tiempo, hermano, que vivimos, va a tener muchos retos en lo que respecta a el guardar la doctrina, el guardar la palabra de Dios. Amén. No es algo nuevo en realidad cuando leemos la Biblia, de que siempre han habido personas que tratan de alterar, como decía el apóstol Pablo, el evangelio. Siempre han habido corrientes, falsos maestros, filosofías, amén, que tratan de cambiar la verdad del evangelio de Cristo.
Y por eso es muy importante que nosotros, hermanos, estemos arraigados en la palabra, conozcamos la palabra. Uno de los peligros de la iglesia de este tiempo es que la gente no conoce la Biblia, no la estudia, no la lee, no la cree actual. Amén. Se basan más en la forma en que lucen, en sus sentimientos. Amén. Se basan más en lo que sienten. Aleluya. Y su ignorancia los hace vulnerables al ser arrastrados, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Abrazan más al mundo que a la sana doctrina, lamentablemente. Aleluya. Los Gálatas eran arrastrados por corrientes judaizantes, y no solo los Gálatas, sino que en realidad muchos hermanos en Cristo de ese tiempo, que trataban de llevarlos de nuevo a las prácticas de la ley ceremonial que el Señor mismo había abolido cuando estableció la dispensación de la gracia, cuando estableció el reino de Dios en la faz de la tierra. Amén. No podemos mezclar la gracia y la ley. O vivimos en la gracia o vivimos en la ley. Amén. Si yo trato de mezclar la gracia y la ley, entonces estoy viviendo lo que Pablo llama aquí un evangelio diferente. O sea, no el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Hoy tenemos corrientes que lamentablemente, repito, engañan a gente. Y como dice el apóstol Pablo aquí, perturban a otros y los desvían del verdadero evangelio, los desvían de la verdad. Amén. Pablo estaba asombrado de que después de haber recibido de parte de él el evangelio, la iglesia de Gálatas, amén, estaba apartándose. Dice el apóstol Pablo, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, se estaban apartando del verdadero evangelio, se estaban apartando de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. Y aclara que no es que haya otro evangelio. Hoy oímos hablar, ¿verdad?, de corrientes doctrinales, el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. No hay evangelio de la prosperidad, hay evangelio. Amén. La prosperidad está incluida dentro de las bendiciones del evangelio como una añadidura, en realidad no como el fin, ya que la pobreza, la maldición, la enfermedad, la redención de las circunstancias está incluida en la bendición del evangelio, porque todas estas cosas son consecuencias del pecado, bíblicamente hablando. Pero no hay evangelio de la prosperidad, hay evangelio. Y el evangelio lo incluye todo: salvación, sanidad, prosperidad, gozo, paz, vida abundante, vida eterna. Amén. Todo está incluido en el evangelio de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una de las corrientes, por ejemplo, como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio de los judaizantes. Amén. En este tiempo oímos muchos hermanos, muchos de aquellos que dicen conocer al Señor, por ejemplo, ser arrastrados por una corriente judaizante. Amén. Y cuando nosotros estamos en Cristo, debemos entender que el evangelio de Cristo es perfecto. Yo no necesito ninguna otra cosa. Yo no necesito ninguna ley ceremonial si tengo a Cristo. Cristo lo es todo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. El único que da salvación y vida eterna. Las promesas de Dios son en Cristo, son en Él. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Aleluya. Él es la plenitud, es el que lo llena todo en todo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero parece ser que hay personas que son creyentes que son engañados y llegan a creer que ellos necesitan algo más. No sé qué más puedas necesitar si has sido lavado con la sangre de Cristo. Si eres templo del Espíritu Santo, que Dios. Si fuiste lavado con la sangre del Hijo de Dios. Si eres templo del Dios viviente. Porque si eres un cristiano del Nuevo Testamento, nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti. Si fuiste lavado con la sangre del Hijo de Dios. Si eres templo del Espíritu Santo, si tienes la palabra de Dios en tus manos, no sé qué más puedas necesitar, pero parece que hay gente que cree que ser templo del Espíritu no es suficiente, que haber sido lavado con la sangre de Dios hecho hombre no es suficiente, que tener en sus manos la revelación, amén, dada por Dios mismo al hombre a través de su Espíritu, parece que no es suficiente. Ellos necesitan cosas tangibles. Ellos necesitan, como el idólatra, amén, tener algo que ver, algo que tocar. Necesitan aferrarse a algo que pueda fortalecer su fe. Para ellos la unción, la gracia, el poder de la palabra y la sangre de Cristo no son suficientes. Bueno, hay tres razones primordiales por las cuales el creyente es engañado. La primera es el púlpito. ¿Por qué razón? Porque en muchas iglesias ya no se predica un evangelio genuino. En muchas iglesias se predica un evangelio de oferta. Dios te quiere rico, Dios te quiere sano, Dios te quiere próspero. Amén. Ya dijimos, la prosperidad es parte de la bendición del evangelio. No es el fin, ni es lo más importante tampoco. Lo más importante, hermano, en el evangelio es ser salvo. Eso es lo más importante. Y ser moldeado a la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Y lo tercero sería expander su reino. Para eso existimos como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, pero desde el púlpito hoy no se predica una doctrina sólida. No se predica una doctrina pegada a la palabra de Dios. No se predica un evangelio completo. A veces se predica el evangelio a medias, o a veces se hace énfasis en un aspecto nada más del evangelio, como ya mencionaba, por ejemplo, la prosperidad, o solo la salvación, o solo la santidad. Amén. Y otros definitivamente tuercen la palabra de Dios, queriendo desviar al pueblo, amén, hacia los rudimentos antiguos, como lo llama el apóstol Pablo. Entonces, esta gente no conoce la Biblia. La gente que es engañada en este sentido no conoce la Biblia, no la cree actual. Por eso es seducido, es engullado en filosofías huecas. Amén. Y son arrastrados por falsos maestros. Entonces, la primera razón por la cual esto sucede es porque no hay una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Amén. No hay una doctrina sólida de la palabra de Dios. Entonces hay mucha ignorancia. Y el ignorante siempre va a ser presa fácil para el lobo rapaz. El ignorante siempre va a ser presa fácil para el falso maestro. Y esa es la segunda razón. Amén. ¿Por qué hay falsos maestros?
Porque siempre hay gente que quiere que le endulcen el oído, porque siempre hay gente buscando oír lo que ellos quieren oír, no la verdad. Amén. Porque hay falsos maestros como un juicio de Dios que viene para que aquel que no quiere caminar en la verdad y ser libre sea engañado. Amén. Lamentablemente hay mucha gente que quiere vivir el evangelio según yo. Lo que él piensa, lo que él cree, lo que él opina. Amén, etcétera, etcétera. Y entonces va a encontrar un falso maestro que le va precisamente a mostrar, amén, una doctrina, una enseñanza conforme a lo que él quiere oír, a lo que él quiere hacer. Amén, a lo que está en los deseos carnales que él tiene. Hoy, por ejemplo, oímos un evangelio donde se pretende usar a Dios para llevar a cabo nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, alcanzar nuestras metas. En otras palabras, hoy ya le dimos vuelta al evangelio, en lugar que Dios nos use a nosotros para llevar a cabo sus planes, hacer su voluntad, expandir su reino, predicar su palabra. Entonces ahora nosotros pretendemos usar a Dios para llevar a cabo mi agenda, para alcanzar mis deseos, mis planes, mis anhelos. Amén. Bueno, mis deseos carnales en muchas ocasiones. Un evangelio que pretende usar a Dios para hacer lo que yo quiero hacer no es un evangelio genuino. Es un evangelio diferente. Amén. Y hace una advertencia aquí el apóstol Pablo bastante fuertecita que es importante tenerla en cuenta. Dice que, hermano, que si aún ellos mismos o un ángel del cielo o cualquier otra persona anuncia un evangelio diferente del que ellos han anunciado, sea maldito. Anatema quiere decir maldición. Amén. Y lo confirma en el versículo 9. Lo afirma. Como antes hemos dicho también, ahora os repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, entonces la razón principal por la cual mucha gente es engañada es, amén, la falta de una predicación sólida, la falta de una enseñanza sólida, de una doctrina sólida en el púlpito, en muchas congregaciones donde hoy lo que se hace es entretener a la gente, atraer a la gente por medios carnales, por medios humanistas, por medios físicos. El peligro con eso es que si yo uso medios carnales, medios humanistas, amén, medios mundanos, para atraer gente a la iglesia, entonces voy a tener que usar medios humanistas, medios carnales y medios mundanos para mantener esa gente dentro de la iglesia, porque esa es la forma en que los atrae. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren oír la palabra, conocer la palabra, vivir la sana doctrina, amén, vivir el evangelio de Cristo, lamentablemente poco a poco van pereciendo espiritualmente, hasta el grado quizás que muchos tienen que salir a buscar el alimento espiritual a otro lado, porque si no, amén, van a perecer espiritualmente hablando. Y esto es peligroso porque los pastores, los ministros, aquellos lugares que desde el púlpito no se atienda a la mies, no se pastoree la mies, no se alimente con la verdadera palabra de Dios, sino que se entretenga la gente, se dé lugar a cosas carnales, se desvíe de la sana doctrina por atender los caprichos de aquellos que buscan oír lo que ellos quieren. Los ministros que caigan en este error van a tener que dar cuentas al Señor.
por aquellos que perezcan. Amén. El apóstol Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, caiga en maldición. Entonces, esto es un aspecto muy importante, hermano, porque la iglesia va a tener que defender la doctrina, la iglesia va a tener que defender los principios sólidos y básicos de la palabra de Dios. Estamos viviendo hoy tiempos bien peligrosos, tiempos bien tremendos. Amén. Estamos oyendo transvestis que están entrando al ministerio. Estamos oyendo pastoras que eran hombres y hoy son mujeres. Abriendo iglesias donde se acepta todo tipo de personas. No estamos oyendo un evangelio donde el pecador se convierte. Amén. Donde deja su antigua manera de vivir. No estamos oyendo un evangelio donde el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Sino que es un evangelio donde cualquiera es acomodado. Amén. Sin exigirle un cambio de vida. Y el verdadero evangelio demanda un cambio de vida. Amén. Con el versículo que acabo de mencionar. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice que el evangelio tiene este sello. Amén. Que todo el que invoque el nombre de Cristo se aparte de iniquidad, dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a enfrentar tiempos en los cuales, amén, vamos a tener un reto tremendo, porque vamos a ser llamados a defender la doctrina sana, la palabra de Dios, a defender el evangelio genuino de Cristo. Amén, para la gloria del Señor. Veamos unos versículos. Aleluya. El apóstol Pedro nos advierte en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice el apóstol Pedro: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. La iglesia de hoy está borbandeada de herejías. Amén. Borbandeada de herejías de todo tipo. Amén. De herejías doctrinales, de esto, de aquí, de allá, de esto y lo otro, etcétera, etcétera. Que Cristo no terminó su labor, que tiene que regresar a terminarla, que Cristo fue el primer, no sé, hermanos, si decir esto es en realidad aún apropiado desde un púlpito, te deja atónico, que el primer transexual o el transvesti fue Jesús, porque fue el primero que cambió el género al dejar de ser divino y convertirse en hombre. Una herejía, eso es una herejía. Amén. Jesús nunca cambió de género. Cambió de naturaleza, pero no de género. Y cosas por el estilo. Ya que el ateísmo está atacando la doctrina, el ateísmo está atacando la Biblia, está atacando la veracidad de la palabra de Dios. Anda por los aires todo viento de doctrina. Y aquel hermano que no esté arraigado a la palabra, peligra ser seducido, peligra ser engañado. El Señor Jesús nos dejó una advertencia: mirad que nadie os engañe. Amén. Así es que aplomémonos en la palabra de Dios.
Literalmente, podríamos decir en este tiempo, hay que aplomarse en la palabra, arraigarse en la palabra de Dios. Judas también, no Judas Iscariota, Judas, uno de los hermanos del Señor, en la cortísima epístola de Judas, precisamente el objetivo de Judas en esta epístola, que solamente es un capítulo muy corto antes del libro de Apocalipsis, el objetivo de él precisamente es la advertencia y el llamado a defender la sana doctrina ardientemente por la infiltración de falsas doctrinas y falsos maestros. Dice capítulo 1, amén, del libro de Judas, versos 3 y 4, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, tremendo. Aleluya. Ahora, miren lo que dice aquí Judas acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros son impíos, no son hombres santos. Los falsos maestros son hombres destinados a condenación. Personas que buscan su propio beneficio, su propio lucro, su propio bienestar personal. Los falsos maestros aparentemente son gente de piedad, aparentemente son gente de Dios, aparentemente son gente santa, como dijo el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Vivimos tiempos donde no es de discernir entre luz y tinieblas, sino entre luz y luz. Hay luz verdadera, hay luz falsa. Por eso dijo Juan del Señor Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, hombres que entran encubiertamente, hombres impíos, dicen, que convierten en libertinaje, muy importante esto, hermano, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El verdadero evangelio es un evangelio de libertad, no de libertinaje. Amén. Aleluya. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, cuidémonos de las falsas doctrinas, cuidémonos de los falsos maestros. La primera es el púlpito, la segunda es que siempre hay gente que lamentablemente no desea oír la verdad ni conocer la verdad, sino que siempre le gusta estar buscando oír lo que ellos quieren y va a encontrar falsos maestros que le van a enseñar y le van a decir lo que ellos quieren oír y van a ser arrastrados a perdición. Número 3 es un sentimiento de orgullo en muchos de nosotros de querernos sentirnos más santos. El legalista, el religioso, tiene esa actitud de querer sentirse más santo que los demás. Entonces, si yo soy gentil y me disfrazo de judío, entonces me creo más santo. No sé por qué, porque pues aún en el mundo dice un refrán, la vestimenta no hace al monje, y aunque el mono se vista de seda, mono se queda, dice otro refrán. Entonces hoy tenemos verdaderos judíos convirtiéndose al Cristo de la gloria, verdaderos judíos convirtiéndose al Señor, reconociéndolo como el Mesías, como su único y suficiente Salvador. Y tenemos gentiles, un espíritu de orgullo, de vanagloria, arrastrados por ese espíritu, amén, de religiosidad, de vanagloria. Tenemos gentiles que no tienen ni la jota de descendencia judía disfrazándose de judíos. Porque esa es la palabra, disfrazándose de judíos. El que es judío, el que es gentil. Y aunque yo me disfrace de una u otra cosa, voy a seguir siendo lo que soy. Amén. La iglesia naciente estaba compuesta por judíos.
aposento alto no habían gentiles. En la iglesia naciente no habían gentiles. Aunque el pueblo gentil siempre estuvo en la mente de Dios y estaba desde el principio en la voluntad y en los designios de Dios que los gentiles formaran parte de la iglesia. Eso no sucede desde el capítulo 10 del libro de los Hechos, de la casa de Cornelio, cuando los gentiles que estaban ahí son bautizados con el Espíritu Santo. Y los judíos que habían llegado con Pedro se quedan boca abierta, que decir atónitos, se quedan boca abierta al ver que sobre gentiles estaba descendiendo el Espíritu de Dios. Lo que pasó en el aposento alto, donde solo habían judíos, hoy estaba pasando en una casa llena de gentiles, lo cual quería decir claramente que Dios está incluyendo gentiles en la iglesia de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el gentil que tiene a Cristo no necesita estarse disfrazando de nada. Amén. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que es judío es judío, el que es gentil es gentil. Entonces, estos hombres que eran judíos llevaron a cabo un concilio en el cual, guiados por el Espíritu Santo, decidieron una pregunta importantísima. ¿Era necesario que un gentil se convirtiera al judaísmo para ser parte de la iglesia? Y la conclusión a la que llegaron fue rotunda. No es necesario. Entonces, el que tiene costumbres judías, tiene costumbres judías, y el que tiene costumbres gentiles, tiene costumbres gentiles. Y cuando yo me convierto al Evangelio, no necesito cambiar mis costumbres, necesito cambiar mi manera de vivir. Amén. Pero no mis raíces, hermano, raciales. Amén. No necesito cambiar mi cultura. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Necesito cambiar mi carácter, necesito cambiar mi mentalidad, mi lenguaje, mi visión. Necesito cambiar, hermano, mi manera de caminar, etcétera, etcétera. Dejar el pecado, nacer de nuevo, convertirme en un discípulo de Cristo para la gloria del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay un solo evangelio. No hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios, no hay 4 evangelios. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay un solo Señor y Salvador, hay un solo bautismo, hay una sola fe, hay un solo Espíritu, hay un solo evangelio. Aleluya. Parémonos en esas verdades contundentes. Escudriñemos la palabra, conozcamos la Biblia, defendamos nuestra fe para la gloria del Señor, guardemos nuestra mente, nuestro corazón, sigamos siempre la verdad, dejémonos guiar por el Espíritu Santo en toda verdad y justicia, y no dejemos que nadie nos engañe. Aleluya. Oramos. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos por guianza, oremos por la unción del Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el Evangelio que tú has revelado en nuestras vidas, el Evangelio de nuestra paz, de nuestra salvación, como dice tu siervo Pablo. Oramos, Señor, que tú nos guíes a través de tu Espíritu, como tú prometiste, a toda verdad y justicia. Danos más visión, danos más fe, danos más luz, más iluminación, más revelación en tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor Jesús, la palabra. Tú que eres la palabra encarnada. Enséñanos, Cristo amado. Ayúdanos a guardar la sana doctrina, a vivirla. Danos la gracia para hacer lo que tú mandas en tu palabra. Líbranos de ser engañados. Líbranos de ser arrastrados por corrientes falsas, por vientos de doctrina falsa.
Líbranos, Señor, de ser seducidos por falsos maestros, que podamos caminar en tu verdad, en la verdad de tu palabra. Tú dijiste, Señor, que tu palabra es verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Bendito sea tu nombre. En ti confiamos, Señor, para que tú nos guardes y nos libres de todo engaño. Tú nos libres, Señor, de toda falsa doctrina y nos ayudes a permanecer en la fe para gloria de tu nombre, Cristo amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados hermanos. Que la paz del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Cuídense. Un abrazo. Hasta la próxima. Amén. Bye bye.